para comenzar nos gustaría un poco que nos escribieran por el chat como una palabra con la que llegan hoy, de expectativa, teniendo en cuenta también lo que nos envió Verónica, de abrebocas de este espacio. Entonces una palabra, o también nos pueden enviar una reacción de cómo llegan, una manito arriba, un corazón, un emoticón que represente un poco cómo llegamos a esta sesión del día de hoy. Para nosotras y para todo el equipo del diplomado es muy importante también conocer estas perspectivas que traen ustedes desde los territorios y por supuesto para el inicio de cada una de nuestras clases. Entonces, queridas, bueno, yo sin más quiero darle la cordial bienvenida a nuestra súper invitada del día de hoy. Esta sesión la hemos denominado Defensoras del Territorio, Vulnerabilidades y Resistencias en clave del Acuerdo de Escazú. Para esta sesión contamos con una invitada internacional quien nos va a contar desde su experiencia y su trabajo qué es esto del Acuerdo de Escazú, cómo se materializan los territorios y también cuáles son esos desafíos que hay en medio de este proceso. Para eso nos acompaña hoy Kelly Guevara Estelo. Ella es gerente público y activista climática juvenil, enfocada en la gobernanza climática, los derechos de la niñez. Ella ha participado en América Latina y el Caribe y ha movilizado a más de 30.000 jóvenes por el ODS número 13 y representa diferentes voces en espacios globales como la COP de cambio climático, biodiversidad y especialmente el tema que nos convoca el día de hoy, que es el Acuerdo de Escazú. Ella ha trabajado en estos temas hace bastante tiempo y también pues promueve desde allí soluciones inclusivas, transformadoras y basadas en los derechos. Querida Kelly, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por atender a este llamado que hacemos desde el diplomado, desde la Fundación Barranquilla Más 20, la Corporación Soy Pacífico y las escuelas campesinas en este espacio de la Juntanza Climática Feminista. Entonces, bueno, te recuerdo que tenemos más o menos 40 minutitos para la conversa, incluyendo el tema de las preguntas. Voy a colocar un temporizador, entonces más o menos cuando ya se te vaya acabando el tiempo escucharás allí como el sonidito para que puedas ir cerrando tus ideas. Y bienvenida a este espacio nuevamente, el micrófono es tuyo y que los aprendizajes que tengamos el día de hoy sean de mucho provecho para la defensa de los territorios. Bienvenida, Kelly. Hola, muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, como ya escucharon un poco en el brief, mi nombre es Kelly Guevara. Ya vengo 10 años activando en diferentes temas de cambio climático, educación y desde UNICEF viendo el tema de crisis climática hacia la niñez especialmente. Y en este caso, bueno, vamos a hablar sobre vulnerabilidades y procesos. Entonces, si me pueden despinear más bien, porque justo esta primera parte quiero hacer algunas preguntas reflexivas y en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano para justamente atender como que esas preguntas. Voy a remover el spotlight. Entonces, yo sé que hay personas detrás de esos nombres que están en el Zoom. Y aquí quisiera empezar con la primera pregunta. Siéntanse libres de responderla o no por el chat o poner una reacción dentro del Zoom. Así que la primera pregunta es, ¿alguna vez se han sentido amenazadas en el accionar climático ustedes o alguna persona cercana a ustedes? Veo algunas reacciones que muestran de que sí. Entonces la siguiente pregunta es si en ese momento han tenido la valentía de afrontarlo o más bien han decidido resguardar su seguridad y no afrontarlo, no directamente, sino más bien protegerse a sí mismos. También pueden decir si sí o si no o poner sus reacciones en el chat. Leo que siempre más en nuestros contextos el conflicto armado aún está latente, algunas reacciones, afrontarlo a pesar del miedo, no, resguardarse,
respuestas bastante interesantes. ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque en principio esta sesión del diplomado pues es justamente un lugar seguro para ustedes, para que puedan expresarse libremente y para poder dialogar entre todas y todos. Entonces, hago estas preguntas con el fin, uno, de reconocer de que existe y de que tal vez está presente por más de que alguna persona no le haya afectado, ¿no? Y a veces está más cerca ese sentimiento de vulnerabilidad de lo que uno piensa, porque muchas veces uno ve como noticias, historias, etcétera, pero a veces está como que en una persona que está justamente en el mismo diplomado o en la misma comunidad en la que tú vives. Entonces, ¿por qué es importante uno identificar si es que te sientes vulnerable? Y dos, saber si es que has actuado o no. No hay una respuesta correcta para la segunda pregunta, pero sí es importante poder saber cuáles son los mecanismos de defensa que cada persona tiene. Entonces, de ese lado parto. Bueno, ustedes ya sabrán que lamentablemente América Latina y el Caribe es una de las regiones que más asesinatos tiene contra las y los defensores ambientales. Eso ya está bastante reconocido en diferentes tipos de rankings. Y uno de los más altos es Colombia. Y eso no se puede negar tampoco. Hay personas que trabajan desde este tema, como son los Special Reporters o los enviados especiales de la ONU, que también hacen visitas específicas hacia los países, sobre todo para poder recapitular estos casos, ¿no? Y determinar una opinión internacional mucho más clara en base a lo recogido. Y menciono esto porque también yo soy de Perú, y bueno, en Perú también ha habido otros procesos muy similares a lo que ha pasado en Colombia y lo que sigue pasando en Colombia. Entonces es importante no solamente saber educarse desde el lado internacional, cuáles son las organizaciones a las cuales uno puede contactar o averiguar el apoyo que se pueda dar, como también a nivel nacional y otros a nivel regional, ¿no? Tenemos ahí tres tipos de sectores. Entonces, uno de los principales que recomiendo que hagan seguimiento, porque es muy probable que algún enviado especial de la ONU ya haya visitado su país para recoger esas experiencias, como el caso de Perú, que fue Michael Force, hace un par de años, cuando hubo la creación de esta política de mecanismo de protección para las y los defensores ambientales. Entonces, parto de ese lado internacional. Ahora, ustedes también saben de que existe la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otro mecanismo internacional que, pues, para casos muy, muy emblemáticos y que tienen una total justificación detrás, pues atiende estos procesos y dura años de años. Dentro de la CIDH sí les quería mencionar, y es muy probable que conozcan el caso de Berta Cáceres. Pueden poner también sí y no dentro del WhatsApp, porque yo les voy a ir mencionando como que temas internacionales y temas nacionales, ¿no? Veo que muchas sí conocen a Berta Cáceres, que bueno, me alegra bastante, porque quien no conoce el pasado, los antecedentes de la región, en verdad no puede accionar directamente hacia el futuro, ¿no? Entonces, sí Berta Cáceres es una de las lideresas más grandes que ha tenido América Latina y el Caribe en defensa ambiental y lamentablemente el caso de vulnerabilidad en la que ha estado y hacia a dónde ha terminado su vida también nos demarca no solo una posición de investigar sobre su actuar, sino también cuáles han sido los mecanismos de protección las cuales ella ha ido siguiendo post-mortem, ¿no? Entonces, si no la conocí, igual les recomiendo mucho que googleen, porque voy a decir varios nombres diferentes ahí para que ustedes también tengan referencias del caso. Ahora, dentro de esto, ahora me voy para la parte de Escazú, que es la parte internacional. Denme un segundito, por favor. Tin, tin, tin. Voy a compartir pantalla.
Me avisan si se ve. Em, ya. A ver. Entonces, para hablar un poco más a detalle de las vulnerabilidades en las cuales tanto se atienden a nivel internacional y que hay personas de América Latina que han estado expuestas, creo que es importante también revisar cuáles son estas vulnerabilidades más específicas que lamentablemente ocurren en muchos países y también en Colombia. En primer lugar, tenemos los riesgos estructurales, ¿no? Sabemos que nuestros países tienen una desigualdad muy fuerte. No solamente hablamos de desigualdad económica, sino también hablamos de desigualdad social, desigualdad cultural, etcétera. ¿No? O como por otro lado está la concentración de tierras. No sé si por ahí habrán escuchado de algunos casos de empresas que compran de manera muy fuerte terrenos y terrenos, algunos que los talan o algunos que los hacen para hacer hoteles, para hacer resorts, para temas de otros tipos de empresariado, etcétera. Entonces, la concentración de tierra también es un riesgo estructural que pasa. De hecho, ahorita creo que no está Xiomara, y como creo que con Xiomara hace un par de meses hablábamos de esta comunidad que es estadounidense, que compra tierras en Colombia también, igual que lo hace en Perú, igual que lo hace Ecuador. No voy a mencionar el nombre de la organización, pero en pocas palabras es de que se crea una inequidad cuando las personas o los grupos de personas tienen una concentración de tierra mucho más fuerte que otras, ¿no? Por otro lado, también se genera mucha violencia y este tema no lo voy a priorizar porque y ustedes considero que es un tema bastante sensible, sobre todo para las y los defensores de Colombia, y no quiero recalcar tanto en ello, pero sí existen procesos de violencia y criminalización. Y bueno, por último, la falta de acceso a la justicia, que es algo que también pasa mucho. Es decir, en un ratito vamos a hablar sobre Escazú, pero también nos vamos a dar cuenta que a pesar de tener mecanismos de gobernanza, de protección, aún así el acceso hacia ellas pues llega a ser desigual con respecto a otros tipos de personas u organizaciones que tienen una mejor facilidad. Ahora, con respecto a otro tipo de vulnerabilidad es la violencia de género. Y ahí les preguntaba al inicio de si ustedes han sentido estas amenazas, si han visto esas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque también parten de mucha estigmación. Lamentablemente temas raciales, temas socioeconómicos, estigman mucho a diferentes tipos de poblaciones, especialmente a los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, que cargan con un enfoque interseccional de vulnerabilidad más alta. Y ahora también como mujeres, como niñas, adolescentes, desde que uno nace bajo este género y a más adelante pues va cargando con un tema doméstico, ¿no? Lamentablemente muchas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres que se dedican a la defensa ambiental no solamente tienen este rol, y ustedes lo saben más bien que ello, sino también lamentablemente por temas sociales pues tienen que hacerse cargo de la casa, tienen que hacerse cargo o de actividades que no permiten priorizar la educación, que no permiten priorizar el trabajo, u otras luchas comunitarias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a una joven del Cauca, ejemplo, que a la vez pertenece a una población indígena, y pues tiene un territorio en el cual lleva luchando muchos años, pero lamentablemente dentro de su familia pues tiene que igual trabajar para mantener a sus papás, su mamá, sus hermanos, a sus hermanas. Entonces hay una carga mucho más fuerte que se le designa lamentablemente a las mujeres y no es equitativo con el rol del género masculino. Después, hablando más específico de niñas adolescentes defensoras, desde UNICEF pues hemos visto que muchas veces son invisibilizadas. Y tan fuerte es el rol de las niñas adolescentes que cada vez tienen una exposición
más alta hacia, por ejemplo, espacios de gobernanza como son las COPs, donde ya participan algunos menores de edad, donde hacen su abogacía por la defensa ambiental, pero ese es realmente su lugar, ¿no? Por ejemplo, y ahí les doy un pequeño caso. Hace 2 semanas fue la reunión de sociedad civil de América Latina y el Caribe frente al Foro de Ministros de Ambiente. Pocas palabras, fue una reunión. Entonces ahí vinieron todos grupos de sociedad civil, etcétera, y en UNICEF nosotros apoyamos a que vengan 2 adolescentes de la capital de Lima, pero en la parte periférica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona de sociedad civil que, pues, uno es mayor de edad, ya tiene que autosustentarse, sus propios ingresos económicos, etcétera, y con un adolescente que está en el colegio, que está en los últimos años de secundaria, o como ustedes le llamen dentro de sus centros educativos, y tengan que asistir al mismo evento? Hay una total diferencia, porque mientras ambos grupos están haciendo escuchar su voz en temas ambientales, un grupo en este caso, las niñas adolescentes, no tienen que ir al colegio ese día, tienen que pedir permiso, tienen que hablar con sus papás, firmar muchas cartas, etcétera, para poder participar en el mismo espacio que el otro grupo. Entonces, a veces, por un lado, las niñas adolescentes se sienten muy empoderadas de poder participar en estos espacios y hacer escuchar su voz, pero también nos hace reflexionar de el por qué deberían dejar de estudiar un día para poder tener que hacer escuchar su voz, ¿no? Cuando el acceso a la educación es libre y cuando en realidad realmente su gran labor ya debería estar protegida. O sea, los gobiernos, tanto subnacionales como nacionales, deberían abogar porque las defensoras pues estén realmente cuidadas y no tengan que estar expuestas o tener que ir a otros espacios para hacer escuchar su voz, sino más bien estar dentro de su accionar territorial constante, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque puede llegar a sonar un poco disyuntiva, pero lo que voy es de que si en un mundo más equitativo, más justo, las personas tendrían que estar en el rol que cumplen y no ir mucho más allá. ¿Para qué? Porque ya no habría injusticia climática. A eso voy. Entonces, cuando ustedes vean a una niña, a un adolescente de sus propias comunidades, de sus propios distritos, etcétera, recomiendo mucho de que uno la escuchen, le den este espacio para poder hablar, para poder concentrarse, pero en la medida de lo posible, ayudar a que finalmente las decisiones que ustedes también aboguen puedan incluir a la niñez y a los adolescentes, por ejemplo, porque siempre decimos esto, no hablar de ellas sin ellas, exacto, pero también hay que comprender de que las menores de edad tienen una vulnerabilidad mucho más alta en distintos procesos, ¿no? Entonces, es de que si ellas no pueden estar lamentablemente, no pueden dejar el colegio, no pueden dejar su casa en un día, es que ustedes también puedan hacer abogacía, porque al final todo es una hermandad. Todas llegamos a ser mujeres en algún momento y necesitamos que los mecanismos de protección estén claros y visibilizados para todas en general, ¿no? Acá pongo, por ejemplo, algunos casos de Colombia en los que pues ofrendan violencia y criminalización por defender el agua, los bosques, los derechos comunitarios. Es algo que usualmente pasa, pero cuando se actúa entre tejidos, cuando se actúa entre redes, es mucho más fácil poder actuar. Por eso que la segunda pregunta que hice al inicio era si llegaron a incidir en su protección o si no lo hicieron, porque ambas respuestas están bien y aquí no quiero juzgar, sino más bien lo que se busca es de que aprendamos a poder comunicarnos, aprendamos a poder confiar en las organizaciones y brindar también nosotros esa confianza para que las hermanas, las defensoras que estén en situaciones así puedan contar con ustedes.
porque no todas tienen el mismo nivel de autoestima, no todas se sienten con el mismo nivel de seguridad para poder accionar. Y tenemos que entender también esos diferentes tipos de perfiles para identificarlos desde una etapa temprana. Ahora, con esto también voy a Insights. Hace un momento hablábamos de interseccionalidad, pero ¿qué es la interseccionalidad? Que no sé si ya la han visto, pero por si acaso lo recuerdan. El enfoque de interseccionalidad es cuando tienes más de una vulnerabilidad. Ejemplo, puede ser una adolescente con discapacidad de una comunidad andina dentro de un territorio alejado en el Valle del Pacífico. Es un ejemplo. Entonces es muy diferente a contrastarlo con una mujer de la capital, con un nivel socioeconómico medianamente alto y que también ve temas de defensa ambiental. Ambas personas tienen vulnerabilidades distintas, una más que otra, pero es importante poder reconocerlas, cuáles son las vulnerabilidades que finalmente tienen estas personas para poder saber cómo accionar, ¿no? Entre ellos está lo de género, está lo de etnia, está lo de la edad, está el territorio, porque sabemos que todos los territorios no son iguales ante una misma causa ambiental. Por otro lado, bueno, ya hablamos del enfoque intergeneracional, que fue lo de niñas y adolescentes, pero también en este caso, aunque el enfoque intergeneracional no solamente se ve para menores de edad, también hay que pensar mucho en las defensoras ambientales mayores de edad. Estoy hablando de personas que ya tengan más de 60 años, 70 años y que siguen abogando en los espacios. Son personas con extremada sabiduría, porque han sabido sobreponerse a diferentes tipos de situaciones y contextos. Y si ustedes por ahí tienen alguna abuela o tienen alguna vecina que ha sido defensora ambiental y que son ese tipo de abuelitas de que uno les pregunta y ellas hablan mil historias, porque son historias en las cuales han pasado y muchas veces los casos de solución que ellas tienen pueden también hacerse réplica hacia la actual, hacia la hora. Entonces, el enfoque intergeneracional no solamente es de jóvenes para abajo, es para todas las generaciones, porque todas las generaciones tienen diferentes tipos de sabidurías que hay que respetar y que también hay que conocer para poder prevalecerlas en el tiempo, especialmente como los mejores casos de práctica en los que ellas se hayan defendido en estos procesos. Ahora, Escazú nace como una promesa de justicia y ha pasado muchos años para que Escazú se haga realidad. Yo conozco a Escazú aproximadamente desde el 2017, si no me equivoco, porque para esto pues hay muchas negociaciones que pasan, pero dentro de Escazú pues ya es una realidad para Colombia y eso lo vamos a ver en un ratito. Y el cuidado como acto político, ¿no? Resignificar la defensa del territorio como una forma de amor y protección colectiva. Ahora, hago mucho énfasis en el tema de tejer networking, tejer redes que puedan hacerse mucho más fuertes para no ir solas en un caso así. Como lo reitero, en muchas ocasiones solamente tenemos que tener una charla, tener un café, hacer una llamada para preguntar a otras personas cómo estás, cómo te sientes. Y uno ya se va dando cuenta si esta persona pues está bien o tal vez no. Pero a veces con solo un mensaje, una llamada, uno puede cambiar el rumbo de una persona. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para, para poder ayudarnos entre sí. Y bueno, sobre las narrativas del sur, no sé, pero para narrativas del sur es también conocer otros casos en América Latina y el Caribe, ¿no? Especialmente en América Latina, pues, que es una de las regiones más fuertes. Si ustedes tienen la posibilidad de conectar con otras redes de mujeres defensoras, sé que existe, por ejemplo, la red de mujeres en conservación por la biodiversidad, existen caucus de mujeres, existen muchas redes en las cuales, dependiendo de su preferencia, ustedes pueden llegar a sumar su voz, no solamente para explicar o dar a conocer todo lo que ustedes ya vienen haciendo desde Colombia, sino también para aprender y desaprender de las demás culturas de la región. Siempre menciono esto de aprender y desaprender porque muchas veces uno tiene estigmatizado ciertos tipos de países donde uno dice, pues acá es así
Y si uno conversa con las organizaciones de mujeres, se dando cuenta, oye, es así, pero no, de esta manera no era, ¿no? O, por ejemplo, existe una ley en tal país de protección, pero no se aplica de tal manera, ¿no? Entonces, lo interesante de conocer las narrativas del Globo Sur, en este caso de América Latina del Sur, es contrarrestar casos comparativos que ya puedan estar viviendo ustedes, como también retroalimentar a los procesos de ayuda que puedan haber. Y acá voy ya con la parte de Escazú. Bueno, ¿qué es el acuerdo? Es una herramienta de protección tal cual que sus tres focos son acceso a la información, participación pública y acceso de justicia en asuntos ambientales, ¿no? Información, participación y justicia. Así, de simple. Con tres palabritas yo creo que es muy rápido poder entender Escazú. Pero este acuerdo nace, como mencionabas, hace varios años, de diferentes tipos de negociaciones para poder proteger a las y los defensores ambientales. Entonces, la relevancia del acuerdo es poder tener un mecanismo de protección internacional para la defensa ambiental, pero no es la única que existe. Eso sí lo quiero dar a entender. Ahora, ¿cómo nace? Desde el 2012 fueron varios países en los cuales discuten esta creación, se empieza a firmar en la decisión de Santiago. Recuerden de que toda la parte de Escazú, quien lo lidera, bueno, más que liderar, no, quien lo coordina principalmente es la CEPAL, que también es otro organismo de Naciones Unidas que se encuentra en Chile. Y muchas de las COPs de Escazú, si ustedes tienen la oportunidad de asistir el próximo año, es muy probable que sea en Chile o en otro país, pero normalmente lo tiene Chile, ya que la CEPAL existe ahí y la CEPAL se encarga de que finalmente Escazú sea una realidad en los países y también abogar porque más países se sumen al acuerdo. Ahora, el acuerdo ya entró en vigor y acá dejo algunos países que están en... Ay, disculpen que acá repetí Colombia 2 veces, lo siento. Denme un segundo porque sí, también vale la pena que equivocarse. Ya está, listo. Entonces, Colombia ya firmó y ratificó el acuerdo desde el 25 de septiembre del año pasado. ¿Qué significa que firmen y qué significa que refirmen y ratifiquen? Básicamente es de que en un caso el gobierno, el poder ejecutivo, el presidente, la presidenta dice, sí, yo estoy de acuerdo, el acuerdo de Escazú, bien. Pero cuando entra en vigor en tu país, cuando se empieza a ratificar, es decir, que el poder legislativo, el Congreso, el Senado, es quien dice yo también apruebo y ahí entra en vigor, antes no. Por ejemplo, en mi país, que es Perú, el Congreso hasta ahorita no ratifica el acuerdo, por tanto deja en desprotección también a las y los defensores de nuestro país, porque no entra en vigor, no está activo. Ahora vamos a los principales stakeholders del acuerdo y que recomiendo mucho que ustedes acá pues le tomen un screenshot a esta parte porque mientras más sepamos conectar con las personas de diferentes tipos de plataformas, pues también más alcance tenemos en nuestra defensa ambiental. Denme un segundo para tomar un poquito de agua que ya me secó en la boca. Bueno. Dentro de todas estas personas, creo que es muy importante saber que los Champions Escazú, en este caso, son todos de la generación anterior. Ahorita tenemos nuevos Champions Escazú, pero me parece que aún no han salido públicos, si no me equivoco. Sin embargo, todas estas personas son jóvenes. Así que si ustedes son jóvenes, si ustedes quieren saber las experiencias de los Champions de la edición pasada, pues en verdad pueden conectarse con todas estas personas. Son personas que no solamente hacen una abogacía de defensa ambiental en su país, sino que también han vivido ciertos tipos de vulnerabilidades y crisis a lo interno y han sabido también poder salir adelante. Entonces puedan brindarles diferentes tipos de informaciones respecto a lo que ustedes están solicitando. Por otro lado, les quería mencionar el Comité de Cumplimiento y Aplicación del Acuerdo de Escazú y los representantes del público. En este caso, dentro del comité de aplicación
pues son diferentes tipos de personas con las cuales ustedes también pueden contar. De hecho, hace como 2 semanas hace una semana y media, fue una reunión, una nueva reunión que se dio en Panamá sobre el plan de acción de defensores ambientales. Entonces también, cuando uno se empapa en temas de Escazú, también puede ser parte de los espacios, las reuniones que van sucediendo para poder proteger a los defensores ambientales. Y bueno, los representantes del público, que me gustaría hacer mucho énfasis en Mijael Kaufman. Él es el único joven de todas las personas representantes del público, pero igual Irene Murillo, también es una gran persona a las cuales como representante sigue haciendo varios procesos de defensa, igual que Patricia Madrigal, etcétera, ¿no? Son personas que poco a poco en este caso representantes del público, han sido seleccionados por el público, ha habido un proceso de selección, eso si no me equivoco fue hace 2 años. Y en el caso del Comité de Cumplimiento de Aplicación, ya tiene que ver un poco más con la abogacía con gobiernos. Ahora, otros stakeholders importantes dentro del acuerdo son las delegaciones de los países y el Poder Legislativo, sociedad civil. Nosotros dentro de UNICEF, y les invito a poder leerlo, pueden acceder al acuerdo Escazú para jóvenes. Ahora, una cosa es leer el documento en blanco y negro, pues que puede llegar a ser un poquito aburrido y tal vez menos interesante de leerlo. Entonces, nosotros creamos en UNICEF un cuadernillo que es adaptable para que los jóvenes puedan aprender de Escazú sin tener eh, sin tener que comprender como que a cabalidad cada proceso como que tal cual te lo mencionan, ¿no? Porque muchas veces usan palabras técnicas que son tal vez muy nuevas para diferentes jóvenes, entonces hemos hecho como que un mecanismo más amigable para que ustedes puedan leerlo o para que lo puedan compartir, inclusive si consideran que adolescentes también puedan saber de ello, lo pueden encontrar ahí. Tiene muchos colores, tiene muchas imágenes, o sea, cómo tú comunicas las cosas también es importante para que te hagas entender, y en este caso para que más personas puedan conocer el Acuerdo de Escazú. Ahora, el Acuerdo de Escazú, y eso sí no lo quiero desmeritar, está en diferentes idiomas, y de hecho a mí lo que me sorprendió mucho más es de que lo encontraba en quechua. Gracias a una colaboración que se hizo acá con el Ministerio de Cultura de Perú, se hizo el Acuerdo de Escazú en quechua y está público dentro de la página de la CEPAL. ¿Y por qué no? Si es que está en quechua, ¿por qué no podría estar en otras lenguas originarias de Colombia, de Ecuador o de otros países, ¿no? Creo que es muy importante que, así como podemos hacer mecanismos de que el mismo documento lo puedan entender jóvenes o lo puedan entender personas que son quechua hablantes, también lo puedan entender otras personas de otras comunidades, y de esa manera darles herramientas reales para que comprendan cómo funciona el acuerdo. Ahora, dentro del acuerdo, el año pasado, sí. El año pasado se hizo la pre-COP de Escazú. Fue un proceso bastante interesante donde hubo una pre-COP virtual que hizo la CEPAL y una pre-COP de sociedad civil específicamente. Entonces, esto fue antes de la COP. Estas fueron las organizaciones que estuvieron participando. Si alguno de ustedes reconoce una de ellas, muy bien. Y si no conocen a las demás, les invito a poder conectar, porque finalmente son organizaciones que apuestan por la defensa ambiental a nivel regional, ¿no? Tenemos acá a la ONG SEO Chile, a FIMA, a la Fundación Ciudadanía Inteligente, que si no me equivoco es de Argentina, también a Sustenta Honduras. Entonces son varias organizaciones de muchas partes de la región que apuestan por la defensa ambiental y que ustedes también pueden conectar. Ahora, ¿cuál fue el objetivo del Acuerdo de Escazú? En este caso de la COP de Chile, fue de que se aprobara el plan de acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos, pero también este plan de acción de género. Se aprueba poder realizar el plan de acción de género, y este año, desde inicios del año, hubo consultas virtuales donde la CEPAL
lo abrió no solamente para los gobiernos, sino también para el sistema de Naciones Unidas y para sociedad civil en general. Entonces, es darte a ti también el espacio de consulta de tú cómo consideras que el plan de acción de género debería implementarse. Entonces, las personas participan y mientras tú también puedas llegar a sumar tu voz, pues eh, se puede construir un documento más fortalecido y con más visiones hacia un mismo horizonte. Entonces ahí quiero recalcar lo del plan de acción de género, así como tenemos estos dos planes que fueron los que se aprobaron en la COP de Chile. Ahora, en el caso de rol de UNICEF, estuvimos trabajando con más de 20 organizaciones que fueron las que mencioné en el anterior slide y nuestra principal abogacía era con algunos gobiernos también y con los champions y las personas del mecanismo. Ahora, resultados de la COP son bastante diversos, no quiero como ir por todos lados, sino más bien solo enfocarme en de que solo México y Chile han realizado contribuciones al fondo de implementación y el financiamiento del proceso sigue siendo insuficiente. Ahora, en este caso, ustedes saben muy bien que en diferentes procesos de gobernanza ambiental, el financiamiento es lo más clave, porque sin financiamiento no se puede implementar realmente el Acuerdo de Escazú u otros tipos de políticas. Entonces, si más países se suman a dar contribuciones al fondo de implementación, más efectividad pueda tener el Acuerdo de Escazú. Y ya para ir más o menos terminando, porque veo que te quedan 6 minutos, les quería comentar de esta campaña que nosotros creamos junto a The Millennium Movement, que se llama Voces por Escazú. Voces por Escazú, niñas, niños, adolescentes y juventudes comprometidas con el acuerdo. ¿Por qué hicimos esto? Porque creamos una campaña enfocada en menores de edad y jóvenes. En específico fue porque consideramos que enfrentan diferentes tipos de desafíos, de vulnerabilidades que ya hemos hablado en su abogacía, ¿no? Como mencionaba el caso de las adolescentes que tenían que dejar el colegio para poder ir a un evento y que no es justo comparado con una persona más adulta que pues no tiene esa seguridad que de uno de sus papás de poder dar el permiso del colegio, de faltar y de personas que la puedan cuidar, ¿no? O sea, vamos dándonos cuenta que la vulnerabilidad de una es diferente a la otra. Y queríamos darnos a entender que la campaña es de visibilizar de que sí existen menores de edad que ya son defensoras ambientales. Por ejemplo, y también recuerdo con Xiomi haber hablado de esto, me gusta mucho hablar de Sarita. Sarita es una niña de 9 años de Colombia y es una persona que ha ganado recientemente en la COP de Biodiversidad una mención honorífica por parte del presidente Petro, que se lo concedió a Sarita y se lo concedió a Xiomara por su accionar en la defensa ambiental. Entonces, nuestra campaña lo que hace es que sí existen las defensoras ambientales que son menores de edad, que también son jóvenes y que es importante visibilizarlas, que es importante poder brindarles herramientas, pero también esparcir y hacer mucho más concentración en los tejidos de las organizaciones de mujeres para que las cuiden también a ellas, porque todas somos parte del mismo proceso. Ahora, si bien el Acuerdo de Escazú nace como un acuerdo para las y los defensores ambientales, no hay como una mención específica. Si ustedes leen, ¿y quiénes son los defensores ambientales? O sea, si ustedes se ponen a investigar si hay una descripción tal cual que te dice, yo puedo ser defensor ambiental porque así lo dice tal, hay una mención dentro del acuerdo. Entonces, y eso también se lo volvieron a reiterar dentro de la COP de Chile. En pocas palabras, ¿quiénes son los defensores ambientales? Para no dejar a nadie atrás, dijeron, ok, son todas las personas que generan o accionar proyectos en mecanismos de defensa y conservación de los ecosistemas y los territorios. Básicamente entran todas las personas como defensoras ambientales.
Entonces también entran ahí las y los adolescentes. Bueno, ya vimos sobre el acuerdo, no quiero reiterar ahí más, pero sí mencionarles de que esta campaña tiene mensajes claves, que es uno, de que puedan ser incluidas, escuchadas; dos, que los gobiernos garanticen un entorno seguro para las adolescentes, las jóvenes, sin restricciones y que puedan proteger a ellas y a sus familias. Tres, que implementemos este acuerdo Escazú bajo el enfoque intergeneracional, que ya hablamos de esto, que cada voz y acción cuenta y que también todas las generaciones comprometidas con el acuerdo Escazú puedan ser parte. Y finalmente, alcanzar la justicia ambiental es respetar el derecho a un ambiente sano y seguro para las niñas, niños, adolescentes y juventudes que son defensoras ambientales. Entonces, ¿por qué mencionamos este tema de derecho a ambiente sano y seguro? No sé si por ahí habrán escuchado de la observación general número 26, pero en pocas palabras, la observación general número 26 te dice que hay un derecho internacional que tú también posees a acceder a un ambiente sano y seguro, especialmente enfocado en los niños y niñas de todo el mundo. Y les invito a sumarse a la campaña de Voces por Escazú. Sigue abierta, siempre ha estado abierta para las personas y organizaciones, porque lo que deseamos es también generar data, con que nos puedan contar sus experiencias abogando y protegiendo a los ecosistemas, que también puedan sumarse a difundir la campaña en sus redes o organizaciones, y que finalmente seamos cada vez más personas juntas hacia el acuerdo de Escazú. Y con esto quiero terminar esta presentación diciéndoles que uno, nunca están solas. Nunca están solas, en verdad. Y lo digo porque también yo como mujer y yo como activista lo he sentido varias veces y me doy cuenta de que mientras a veces una persona puede decir, oye, no me encuentro bien porque tal situación está pasando en mi territorio, otra persona te puede decir, yo te escucho, y otra persona te puede decir, yo te apoyo. Entonces, creo que es muy importante poder saber, uno, en qué confiar y dos, en qué momento hablar, pero sí es necesario que hagamos escuchar nuestras voces, que nos unamos juntas y que también aboguemos por las niñas y adolescentes defensoras ambientales, que en ustedes ven un rol mucho más allá del liderazgo. Ustedes pueden llegar a marcar el camino de muchas generaciones. Todo depende del actual, del día a día que ustedes realicen en sus territorios y en sus países. Gracias. Muchísimas gracias, Kelly, por esta presentación que nos haces también desde el trabajo que vienen adelantando para la implementación del Acuerdo de Escazú. Y queremos abrir este pequeño espacio, vamos a tener unos 10 minutitos también para poder escuchar las voces, preguntas que tengan nuestras compañeras que hacen parte del diplomado. Entonces, bueno, ahí han dejado algunas preguntas en el chat, entonces bueno, yo te voy a leer la primera y despuesito daríamos 2 o 3 palabritas de 1 o 2 minutos para las preguntas de las compañeras. Entonces, bueno, la primera pregunta dice, ¿qué opinas en torno a que el Acuerdo de Escazú no reconoce a las comunidades negras de América Latina porque según no somos originarios? Sí, bueno, desde ese lado, y creo que para responder sobre todo las comunidades negras, creo que fue un gran triunfo todo lo que pasó en la COP16 para su reconocimiento. Si bien dentro del Acuerdo de Escazú no está tal cual la mención, en temas de biodiversidad se logró incidir en ello. Y eso fue gracias a muchos de ustedes que incidieron para que sean mencionados. Y es un logro histórico porque no solamente han abogado por las comunidades negras de Colombia, sino en general. O sea, no estaba mencionado en otras políticas de biodiversidad. Creo que el que su gobierno y todas las organizaciones de sociedad civil que se han unido a la COP16 han marcado un antes y un después para su defensa. Y si lo pudieran hacer en la COP16, ¿por qué no lo podrían hacer en el Acuerdo de Escazú?
Creo que vale mucho la pena, uno, apoyarse entre organizaciones y dos, saber con quiénes podemos contar. Como ya mencionamos anteriormente, está el mecanismo de cumplimiento y aplicación del acuerdo, están también los representantes del público, que son dos espacios institucionales del acuerdo en los cuales ustedes puedan mencionar esto y puedan en una próxima COP hacer incidir para que se reconozca de esa manera. Muchas gracias por tu respuesta. Nos escriben acá las compañeras. Entonces, queridas, si alguna quiere hacer alguna pregunta, para que por favor levante la manito y acá desde el equipo estamos pendientes para poder darles la palabra. Entonces, si quieren pueden ir levantando la manito y de pronto, mientras las compañeras se animan, me gustaría preguntarte cómo nosotras, por ejemplo, desde los procesos territoriales, desde las colectividades, ¿no? Que muchas veces este tipo de espacios de incidencia internacional suelen ser como muy alejados también desde lo que hacemos. Desde tu experiencia, ¿cómo se puede entonces empezar, por ejemplo, a hacer esas movilizaciones para incidir en este tipo de espacios internacionales? Bueno, en primer lugar es mm, hacer que el conocimiento sea más justo. Es decir, si hay personas, organizaciones que tienen más acceso a estos tipos de redes, a esos tipos por ejemplo, mecanismo de aplicación, los champions, etcétera, que puedan también ser empáticos y compartírselos a otras personas o organizaciones juveniles. En ese caso, ustedes que ya recibieron este pequeño training, también difundan la información con quienes no están aquí, con quienes están en sus territorios y desconocen del acuerdo. Entonces así todos colectivamente podemos sumar nuestro conocimiento y compartirlo, porque no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento frente a distintos procesos políticos, y aquí es importante compartirlo. Uno. Dos, saber con quiénes contar, cómo son estos dos grupos, y cómo también lo pueden ser, por ejemplo, si no me equivoco, la próxima COP va a ser en San Kitts and Nevis, en San Cristóbal y Nieves, que es en el Caribe, si es que más no lo recuerdo, que es el siguiente año. Pero también, o sea, uno, pueden hablar con los países que son anfitriones de la COP, pueden mandar cartas, pueden hacer entrevistas también. Creo que es importante, mientras más específico tengas tu accionar sobre defensa ambiental, más rápido es poder saber cómo poder conectar y con quiénes hacerlo. Creo que la identificación de stakeholders es relevante para ese tema. Y también quiero ser honesta, y aquí no quiero hablar como UNICEF, sino quiero hablar como persona. A pesar de que puedan existir leyes de protección de defensores ambientales, no siempre son justas y no siempre son aplicables. Y eso lo digo porque ya lo he visto en los casos de Perú. Antes de la política de mecanismos de protección y después de la aprobación del mismo mecanismo, o sea, siguen habiendo defunciones de defensores ambientales. O sea, la situación no ha cambiado. Simplemente que en un lado tienen como que más procesos de seguir sus casos postpartum, post-mortem, disculpe, y en otros casos no. Entonces, a pesar de que las políticas puedan existir en su país también, hay que tomar seguridad alterna, ¿no? A través de sus propias comunidades, a través de sus territorios. Yo sé que en Colombia también existen no solamente la policía, sino también redes comunales, específicamente de seguridad, que podrían contar. Entonces, hay que evaluar como que todos los mecanismos en los cuales uno pueda sentirse más seguro, no solamente los mecanismos que te ofrece el Estado, sino también los mismos mecanismos que sociedad civil las aplica para sus propios territorios. Muchas gracias, Kelly, por tu respuesta. Creo que tenemos... listo. Dicen, en conclusión, el acuerdo de Escazú no aplica en las comunidades negras. Y... No. Dale, tranquila. Bueno, no es así, aplica para todos. Como le mencioné en una parte de la charla, si ustedes buscan quiénes son defensores ambientales, o sea, básicamente están todas las personas, porque no hay como una categorización específica.
Entonces se menciona dentro del acuerdo de que todas las personas pues, que hagan una acción de defensa ambiental son defensores ambientales. Eso lo hicieron para no sacar a nadie atrás y entre ellos incluye a las comunidades negras. Entonces, absolutamente todas las personas, indiferentemente de su color, cultura, etnia, etcétera, pueden ser defensores ambientales y pueden acogerse bajo el acuerdo de Escazú. Recuerden que su país ya está ratificado, entonces Colombia también tiene que responder bajo este mecanismo internacional. Listo, Kelly. Y tenemos una manito levantada que es de la compañera Luciana. Entonces, dale, compañera. En primer lugar, muy buena y maravillosa tarde. Agradecer por este espacio tan importante donde pues aprendemos cada día más sobre nuestros derechos. Yo soy del departamento del Cauca, campesina, pero como víctima del conflicto armado vivo en Guadalajara de Buga Valle hace 20 años, donde soy coordinadora de derechos humanos de una red de mujeres comunales y a la misma vez pertenezco a una asociación del Valle del Cauca que se llama Retejiendo Saberes Valle del Cauca, donde congruimos, digamos, campesinas, negras, indígenas, etcétera. Pero veo pues que la poca protección que hay hacia los líderes y lideresas para ejercer realmente nuestros roles como defensoras y defensores de la naturaleza, defensores del medio ambiente. Y cuando hablamos defensores del medio ambiente, pues estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo la salud, tanto física como emocional, estamos defendiendo nuestra alimentación también. Entonces no hay como esa protección asertiva y segura para los y las defensoras de derechos humanos. Oyendo sobre este acuerdo, está como muy lejos, demasiado lejos de nosotras que trabajamos día a día por la defensa de lo ya mencionado, pero que por la falta de garantías nos vemos obligadas, digamos así, a callar, a escondernos, a no sentirnos seguras hasta en nuestros propios territorios, hasta en nuestras propias casas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer para que estas organizaciones que queremos ayudar en la construcción de un mejor vivir para nuestros siguientes, digo yo porque en las dos organizaciones, en las tres, porque también pertenezco a Suyana, que es una organización de abogados defensores de derechos humanos que opera en 5 departamentos de Colombia, pues nos vemos totalmente vulnerados, hemos sido perfilados, amenazados. Mejor dicho, lo hablo en voz propia, soy una mujer amenazada ya. Pensé que cuando llegué al Valle del Cauca como víctima del conflicto armado, ya estaba gozando pues de una seguridad entre comillas, pero no, ya tengo 2 amenazas más. Entonces pregunto, ¿cuál sería la forma para acercarnos o para que este acuerdo llegue a nosotras y tener un poco más de garantías para seguir ejerciendo esta defensa de los derechos humanos y poder ayudar a esa construcción de paz que tanto necesitamos y un mejor vivir para nuestros siguientes? Me salí un poquito del tema, digo nuestros siguientes, porque en la red de mujeres comunales y en Retejiendo Valle pues somos mujeres ya de 45, 50 y 60 años. Gracias, ojalá haya podido ser un poquito clara. Gracias. No te preocupes, Luciana, sí fuiste muy clara. Creo que es importante que puedan conocer a las personas del mecanismo del público, que fue el slide que pusimos ahí. Igual se lo puedo compartir
a Barranquilla más 20, después la PPT que hemos preparado. Pero justamente los representantes del público son quienes representan a toda la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Es como, no sé si existe, creo que esta figura dentro de Colombia, es como el defensor del pueblo, que no sé si tiene, por ahí creo que ustedes también tienen algo así. Pero en pocas palabras es como esa figura, ¿no? El escuchar, el recolectar las historias de amenazas que existen en los territorios y poder elevarlas hacia las instancias más altas que son del acuerdo, ¿no? Y la verdad que todas las personas del mecanismo del público son súper empáticas, son muy abiertas, y de alguna u otra manera van a poder ayudarles en estos procesos, pero creo que lo más importante es uno, conectar con ellos. ¿Y cómo pueden conectar con ellos? O sea, no necesitan algo como que, ay, ¿dónde está su correo? ¿Dónde está eso? Desde un mensaje en WhatsApp, en LinkedIn, en Instagram o en cualquier red social de ellas y ellos te van a saber escuchar. Obviamente existe un correo, si no me equivoco, que ellos han creado de los representantes del público, que también puedes comunicarte. Pero lo que mencionas de que no hay tantas burocracias para hacer el primer contacto, ¿no? Ya si tu caso lo quieres expandir mucho más, comentar mucho más y todo el proceso, obviamente ya hay mecanismos más formales que son los correos electrónicos o llamadas, entrevistas específicas que se puedan crear. Eh, pero sí, o sea, pueden contactar con ellas y ellos que les van a saber escuchar y orientar también, porque muchas de esas personas también son abogados y abogadas, entonces ejercen también un rol de defensa en sus países, ya como carrera, ¿no? Gracias, Kelly, y a Luciana también por contarnos sus experiencias en defensa del territorio y también pues las realidades que atraviesan los líderes, lideresas y defensores ambientales en nuestro país. Realmente pues esta conversación con Kelly era como una abrebocas un poco también para entender cómo se están movilizando estos temas a nivel internacional y que también sea pues una invitación para que podamos revisar un poco más a detalle cómo desglosar y desmenuzar esto que es tan complicado un poco en términos internacionales, también a los procesos territoriales. De verdad, Kelly, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, por haber aceptado la invitación que hace Barranquilla más 20, la Corporación Soy Pacífico y las escuelas campesinas en el marco de esta juntanza climática feminista. Bueno, queridas, volvemos acá al espacio, a nuestra segunda parte de esta sesión del Diplomado Juntanza Climática Feminista. Bueno, este segundo espacio está pensado también para poder pensarnos estos lugares y estos escenarios desde las comunidades, desde nuestros territorios, ¿cierto? Desde nuestros procesos, cómo trabajamos y abordamos estas situaciones de riesgo y de vulnerabilidad que vivimos como defensoras ambientales y de derechos humanos. En este sentido, hoy tenemos un invitado muy especial, que también es un colega con el que hemos caminado varios procesos. Él es Juan Carlos Mendiverso. Juan Carlos es defensor de derechos humanos, es licenciado en Ciencias Sociales, coordina directamente el espacio territorial de la Red Nacional de Derechos Humanos, ha participado en procesos de formulación e informes sobre violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario en diferentes territorios del país. Ha estado en Boyacá, ha estado en La Guajira, ha estado en el Valle del Cauca, también ha trabajado en Nariño, en el Tolima, en Caquetá, Huila, Sucre, bueno, en diferentes departamentos de nuestro territorio. Y la intención de esta conversa es que Juan Carlos, en medio de estos procesos formativos y también de defensa de los derechos humanos, nos va a presentar una herramienta que es supremamente importante y valiosa para entender estos riesgos y vulnerabilidades que presentamos las defensoras. Y por supuesto, la intención de este espacio, compañeras, en un primer momento es que tengamos como mucha atención a la explicación de Juan Carlos, porque de acá, en este momento, en el Classroom, va a quedar una tarea, y la tarea es que ustedes puedan crear su bitácora para analizar
encontrar cuáles son estos riesgos y vulnerabilidades que tienen en el territorio como defensoras de derechos humanos. Entonces, la tarea es para después de la clase, pero ya queda allí montada en el Classroom. Entonces, ustedes van a poder entrar, van a ver el documento y allí mismo lo pueden modificar, ¿listo? Entonces, queridas, mucha atención. Esperamos que esta conversa con Juan Carlos también les sirva un montón, justamente para bajar toda esta información de lo internacional, pero sobre todo qué hacemos nosotras con nuestras comunidades, nuestras organizaciones sociales y nuestros procesos comunitarios para defendernos, protegernos y cuidarnos en medio de esta crisis también que enfrentamos las defensoras. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido al espacio, nos alegra mucho tenerte acá, gracias también por acudir a este llamado que hacemos desde la Fundación Barranquilla Más 20, la Corporación Soy Pacífico y las escuelas campesinas. Te recordamos que tienes 40 minutos para tu presentación, para este taller, y 10 minutos de espacio de preguntas que también harán nuestras compañeras en torno a esta herramienta tan valiosa que nos vas a presentar. Entonces, Juan Carlos, bienvenido y muchísimas gracias, el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al espacio. Espero que pues de alguna u otra manera la información que voy a tratar de enseñarles acá les sirva para sus ejercicios de defensa del territorio, de defensa de derechos humanos y pues de defensa ambiental con un enfoque territorial y con un enfoque de género. Como ya lo decía la compañera Cari, pues nosotros hemos trabajado desde la Red Nacional de Derechos Humanos en una gran amplitud de territorios en los que involucra gran parte del territorio y de la región pacífica colombiana. La única que nos hace falta es el Chocó. Esperamos pronto poder estar por allá para conocer más de fondo las diferentes problemáticas que tiene. Como también lo decía la compañera, pues este espacio va a ser sobre análisis de riesgos, que nos parece pues algo supremamente importante en razón de poder brindar herramientas, unas herramientas un poco básicas e incluso obvias, si se quiere, que están presentes dentro del ejercicio de cualquier líder social, indiferentemente de la tarea o de la línea que llegue a trabajar. A nosotros nos parece muy importante, y en lo personal también me parece indispensable, que cualquier líder social y que cualquier organización social tenga estas herramientas de análisis de riesgos, porque eso nos permite varias cosas. Inicialmente, pues la continuidad de nuestro ejercicio, claramente, de nuestro ejercicio político, pero pues también la protección, no solamente de nosotros como individualidad, sino también de nuestra colectividad, porque bueno, ya lo veremos un poco más adelante, pero pues cuando nosotros estamos organizados y cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio de liderazgo político y de liderazgo social, bajo nuestros hombros sí o sí van a recaer diferentes pesos y diferentes cuestiones de seguridad que de alguna u otra manera van a afectar tanto positiva como negativamente pues el ejercicio político que realizamos. Entonces, para nosotros es importante, como lo ven allí en la presentación, pues el análisis de riesgo, o con el análisis de riesgo, pues analizar los intereses y las estrategias de los principales actores involucrados. Y acá quiero recalcar principalmente que para nosotros como organización defensora de derechos humanos es supremamente importante que esto de los principales actores sí o sí tengan un nombre propio. Porque cuando nosotros no nombramos a quienes nos ponen en riesgo, cuando nosotros no nombramos a quienes nos amenazan, a quienes nos desplazan, a quienes generan toda acción violenta y vulneradora de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, las acciones concretas de nuestro ejercicio político quedan vacías. Entonces, en ese sentido, para nosotros sí es muy importante pues que básicamente le demos un nombre, le demos un doliente a quienes están afectando violentamente nuestro ejercicio, ya sean institucionales, ya sean estatales o ya sean actores ilegales. En segunda medida, pues evaluar el impacto de la labor del defensor o defensora sobre estos intereses y sobre estas estrategias. Básicamente, para responder esto es
poder comprender por qué nuestro ejercicio no solamente tiene un impacto directo en la labor que hacemos, pues ustedes como lideresas ambientales en específico, pues cuál sería el impacto ambiental como tal, sino pues también a esos actores que de alguna u otra manera pues están presentes en el territorio y que de alguna u otra manera también van a afectar pues nuestra labor. Evaluar la amenaza contra los defensores, evaluar las vulnerabilidades y las capacidades de los defensores al establecer el riesgo. Es como una necesidad muy básica y unos elementos también muy básicos para poder hacer un análisis de riesgo y para poder comprender el por qué para nosotros como defensores de derechos humanos o defensores del territorio o defensores ambientales es importante que conozcamos cuál es nuestra situación real, cuál es nuestro contexto y, como también lo decía anteriormente la ponente, pues comprender cuál va a ser ese rol político que nosotros vamos a tener y a partir de ahí cuál va a ser el impacto y la incidencia que vamos a tener de una forma muy segura, claramente, y de una forma también que responda a esos escenarios de autoprotección colectiva e individual que debemos sí o sí tener dentro de nuestro ejercicio. Para ello, entonces, empiezo como explicando muy rápidamente esas variables que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de riesgos. Y la primera, pues creo que es muy clara y lo dice el nombre, y es que es un riesgo. El riesgo, de alguna u otra manera, responde a esos posibles sucesos, por inciertos que sean, que nos pueden causar un daño, ya sea un daño político, es decir, simbólico, o ya sea un daño más material, es decir, como tal, alguna acción directa que afecte nuestra integridad física, tanto individual como colectiva. En términos más castos, pues qué tan posible es que mi riesgo se haga real. Ya vamos a ir completando esta serie de conceptos porque pues uno tiene que ver con el otro y van a trabajar sí o sí de la mano. Por otro lado, tenemos entonces amenazas. Entra dentro de esta ecuación que también vamos a ver más adelante para poder hacer un análisis de riesgo. Entonces, las amenazas son esa posibilidad de que alguien dañe la integridad física o moral o la propiedad de otra persona o de una colectividad a través de una acción intencionada y por lo general violenta. Básicamente es la posibilidad de la materialización del riesgo. Ya les voy a explicar un poco más a profundidad. Con las amenazas existe una particularidad y es que tenemos amenazas directas y amenazas indirectas. Y además de eso, tenemos amenazas colectivas y amenazas individuales. Ya las explico. Las amenazas indirectas, pues, las amenazas directas, como lo dice el nombre, por eso al principio de la presentación les decía que a veces es muy obvio, pero que a fin de cuentas no tenemos como muy presente o en su efecto no nos hemos pensado este tipo de situaciones, pero pues eso, son como elementos que pueden representar o pueden representarse muy evidentes a la hora de nuestro trabajo. Entonces, las amenazas directas cuando son dirigidas a personas o grupos específicos. Es decir, tomo tu nombre como ejemplo, Karen, pero entonces una amenaza directa es cuando la amenaza le llega directamente, como el nombre lo indica, a Karen, con un nombre específico, con una intención y con una firma directa hacia Karen. ¿Listo? Y las amenazas indirectas, pues es cuando existe un daño colateral por otra amenaza. Es decir, si le llega algún tipo de amenaza a Karen, esa sería una amenaza directa. Mientras que la amenaza indirecta sería entonces para el resto de su núcleo, ya sea social, familiar, político y demás, ¿sí? Es decir que entonces, cuando a una persona le llega una amenaza directa, las personas que se relacionan con esa persona van a tener igual un grado o un nivel de riesgo a determinarse. ¿Por qué? Porque es que, como ya les decía al principio, nuestro ejercicio político no es individual y no puede ser individual, sino que es colectivo. Y eso lo saben ustedes mejor que nadie. No podemos trabajar solos. Sin la comunidad, pues no tendríamos un objetivo político ni un objetivo social a defender, o tan siquiera para hacer.
Y en ese sentido, pues cuando a nosotros nos amenazan, va a llegar sí o sí y va a generar un nivel de riesgo para nuestra colectividad. Pero no solamente para nuestra colectividad, y eso quiero aclarar, no solamente para nuestra organización, nuestro proceso de base, nuestra expresión organizativa cualquiera que sea, sino pues también para nuestro núcleo familiar. Me remito a la intervención que hacía una de las compañeras con las preguntas que hacía en la anterior ponencia, y es que pues cuando a ti te amenazan y tienes que desplazarte, no te desplazas tú sola, sino que pues a partir de ello te tienes que desplazar con tu familia. Y sumado a eso, pues quizá también puede ser, es muy posible y es muy cotidiano ver ello, que no te vas a desplazar tú sola como la integrante de la organización, sino que tiene que desplazarse más gente de la organización. Y en ese sentido es que las amenazas indirectas sí o sí se van a generar a partir de una amenaza directa. Por otro lado, entonces, tenemos también las amenazas individuales y las amenazas colectivas. Las amenazas individuales no tienen gran diferencia con las amenazas directas. Es decir, que pues es una amenaza que llega para una persona en específico con una individualidad precisa. Y las amenazas colectivas es cuando, como el nombre lo dice, pues llega una amenaza directa hacia la organización, hacia la colectividad. En muchos de los territorios y principalmente en el Pacífico quizá no es tan común ver organizaciones muy estructuradas o conformadas como tal, sino que pues a fin de cuentas son un grupo de personas o una colectividad que se une para llegar a realizar algún tipo de trabajo o cumplir algún objetivo político que se proponga. Por lo menos eso dentro de mi experiencia en el Pacífico. Y en ese sentido, pues las amenazas colectivas también pueden llegar a darse a ese tipo de grupos de personas que se unen para lograr algún objetivo, ya sea un objetivo permanente o un objetivo que sea transitorio. ¿Listo? Para que lo tengamos allí claro. Por otro lado, entonces tenemos también las vulnerabilidades y las capacidades. En ese sentido, entonces llevamos 4 conceptos para que lo tengan allí presentes dentro de esta ecuación que ya vamos a ver. En primer medida teníamos riesgos, en segunda medida teníamos amenazas y en tercera y cuarta medida tenemos vulnerabilidades y capacidades. Las vulnerabilidades básicamente responden al grado en que las personas son susceptibles a las pérdidas, a los daños, al sufrimiento o la muerte en caso de un ataque. Es decir, que la vulnerabilidad es el grado en el que o la posibilidad de que una amenaza te llegue y por lo tanto que nuestro nivel de riesgo aumente o disminuya. Básicamente nosotros como defensores de derechos humanos, como defensores del territorio, siempre vamos a tener algún grado de vulnerabilidad, siempre. Y ya lo explicaré un poquito más adelante también. Las capacidades, contrario a estos últimos 3 conceptos, de alguna u otra manera es el antónimo que nosotros tenemos como herramienta para poder sopesar y para poder disminuir esos otros 3 conceptos, ese nivel de riesgo, esas amenazas y esas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros fortalecemos nuestros puntos fuertes o en su defecto generamos y empezamos a construir nuestros puntos fuertes, insisto, ya sea individuales o colectivos o juntos, logramos disminuir el impacto que va a tener la amenaza, el impacto que va a tener el nivel de riesgo al cual estamos sometidos y por lo tanto nuestras vulnerabilidades también se van a disminuir. Para comprender un poco más y con un lenguaje un poco más casto estos últimos 2 conceptos, la vulnerabilidad son esas grietas, esos vacíos que nosotros tenemos a la hora de realizar en términos de seguridad, a la hora de realizar nuestro ejercicio político, nuestra labor de defensa del territorio y del ambiente. Y las capacidades es la forma en la que nosotros debemos fortalecer o debemos empezar a fortalecer y llenar esos vacíos y esas grietas que genera pues estas vulnerabilidades. Nosotros acá somos
también muy claros, y es que el análisis de riesgo no te va a dar a ti todo el panorama, ni tampoco te va a dar a ti una forma precisa y específica y concreta y generalizada para para todos los casos respecto al cómo actuar. ¿Por qué? Pues porque los territorios son diferentes, las organizaciones son diferentes, las amenazas son diferentes, los riesgos son diferentes, el ejercicio político es diferente, y a partir de ahí surgen unas particularidades muy precisas que diferencian cada uno de los casos, cada una de las situaciones, y que a partir de ahí pues se deben tomar decisiones y se debe reaccionar atendiendo a esas mismas particularidades. Entonces no queremos que piensen que con hacer un análisis de riesgo para toda la colectividad pues ya vamos a estar cubiertos, o en su efecto vamos a saber cómo reaccionar en términos muy precisos respecto a algún tipo de situación que sea que resulte en la vulneración de derechos humanos, sino que pues de alguna u otra manera sí nos va a permitir por lo menos imaginarnos, prever, empezar a construir algunos protocolos generales que nos permitan acudir a esas redes de apoyo, a las redes institucionales incluso, que nos permitan reaccionar para mitigar las consecuencias de las diferentes situaciones violentas que nos lleguen a pasar dentro del ejercicio de nuestro ejercicio político. ¿Listo? Entonces, el nivel de riesgo al que se enfrenta un grupo de defensores aumenta de acuerdo a las amenazas recibidas y a su vulnerabilidad ante estas amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les decía anteriormente que es como una especie de ecuación. Tenemos que, en principio, la palabra grandecita, el valor a determinar, el valor incierto a determinar es el riesgo. Lo que no sabemos es el riesgo. ¿Cómo vamos entonces a determinar esa cosa que no sabemos, esa incertidumbre que a cual nosotros estamos sometidos? Pues determinando nuestras amenazas y nuestras vulnerabilidades. Es decir, me disculpo nuevamente con la compañera que hizo la última intervención en la serie de preguntas que se le hizo al anterior ponente, pero ella decía algo muy concreto y que pues es muy normal ver en nuestro territorio, y es que a pesar de que yo me fui del territorio que generó algún tipo de amenaza o algún tipo de riesgo o ya en efecto una vulneración, pues sigo recibiendo amenazas. Ya ella lo decía, tengo 2 amenazas en otro territorio. Entonces en ese sentido pues es tomar nuestras amenazas y a partir de ahí ver cuáles fueron nuestras vulnerabilidades y analizar cuáles fueron nuestras vulnerabilidades para que esta situación violenta y vulneradora de derechos continuara. Esto no quiere decir que la culpa es de nosotros, no, eso debe quedar muy claro. Pero lo que sí quiere decir es que no estamos realizando un ejercicio político lo suficientemente seguro y cuidadoso con nosotros mismos y con nuestra colectividad. Principalmente esto ocurre porque de alguna u otra manera nos relajamos y no observamos todo el panorama concreto en el cual estamos realizando la incidencia política que estemos desarrollando. En ese sentido, les pongo un ejemplo un poco más concreto. Entonces, yo como defensor de derechos humanos estoy en riesgo. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano históricamente ha perseguido y ha judicializado la defensa de derechos humanos y por lo tanto a los defensores de derechos humanos. Es muy común ver que defensores de derechos humanos resultan presos o en su efecto resultan siendo falsos positivos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la amenaza básicamente vendría a ser el Estado. ¿Cuál vendría a ser la materialización concreta del Estado? Cuando yo salgo a hacer cubrimiento, que un policía o el mismo ejército me amenaza y me diga que es que a los defensores de derechos humanos no los quieren en el territorio porque o los matamos o simplemente los vamos a encanar. Esa sería la amenaza puntual y concreta. ¿Cuál sería entonces la vulnerabilidad que yo tuve? Pues que no pude analizar o prever la situación que se iba a presentar con el ejército y que por lo tanto de alguna u otra manera en el ejercicio de la manifestación que yo estaba cubriendo no tuve en cuenta cuál iba a ser el alcance y
perdón, cuál iba a ser el alcance del ejercicio que yo estaba realizando y por lo tanto cuál iba a ser esa representatividad que yo tendría y que tengo dentro de ese mismo ejercicio. ¿Qué puedo hacer entonces? A partir de conocer esas dos variables, pues establecer cuál es mi nivel de riesgo en el momento, en el sitio. Entonces ya tengo que la amenaza es clara y concreta, es que o me matan o que me van a encarcelar. ¿Cuál es mi vulnerabilidad? Que no hice un ejercicio de prevención respecto a el cubrimiento de la movilización o el ejercicio de protesta que yo estaba realizando. ¿Cuál va a ser entonces mi nivel de riesgo? A partir de ahí entonces empezamos con las variables. Hay un nivel de riesgo alto, hay un nivel de riesgo medio y hay un nivel de riesgo bajo. El nivel de riesgo alto, para el caso concreto que les acabo de exponer, respondería, ¿sí? Porque me está haciendo una amenaza concreta y es que inicialmente me va a matar. Y en ese sentido, pues, si lo ponemos en perspectiva, para una persona que tiene un arma y que tiene dentro de su ejercicio formativo las suficientes capacidades para poder llegar a hacerlo dentro de esa doctrina militar, dentro del ejercicio de poder, dentro de esa creencia popular de que pues son quienes mantienen el orden y que son quienes protegen a la sociedad de aquellas personas que se salen de esa visión poco crítica o en su defecto pues de esa visión conservadora de sociedad. Pues lo puede hacer, tiene todas las capacidades para hacerlo, para matarme, para pegarme un tiro cuando menos. Y eso a establecer, por lo tanto, un nivel de riesgo alto. ¿Cómo entonces lo voy a disminuir? Fortaleciendo mis capacidades. Y a partir de ahí, pues entonces empiezo a analizar y a construir esa ruta y ese protocolo que voy a utilizar para atender y reaccionar ante esta situación. Generar algún tipo de denuncia pública inicialmente, generar algún tipo de denuncia institucional, llamar a mis redes de apoyos, comunicarme con la persona que esté al mando de esta persona si es que es necesario y es posible y no genera una sobreexposición. Salir del territorio, ¿sí? Son ese tipo de cosas las que fortalecen esas capacidades de reacción que nosotros vamos a tener a la hora de valga la redundancia, reaccionar ante las diferentes amenazas y vulnerabilidades y por lo tanto al nivel de riesgo que nosotros tenemos. Entonces les estaba comentando que existen 3 niveles de riesgo. Quizá hay algunas personas, algunas organizaciones que determinen que hay mayores o hay más niveles de riesgo. Nosotros nos quedamos en esas genéricas. ¿Por qué? Principalmente porque es que establecer un nivel de riesgo cuantitativamente, es decir, ponerle un número, un porcentaje, es sumamente difícil, por lo mismo que les decía anteriormente. Nosotros no podemos establecer que mi nivel de riesgo es del 60%, porque es que comprender, analizar, tener claras todas y cada una de las variables que establecieron esa situación o esa amenaza, pues es muy complejo y a fin de cuentas es poco efectivo. Y por lo tanto decimos que estos 3 niveles de riesgo pues son cualitativos, que responden a esas particularidades sociales, económicas, políticas de los diferentes territorios y pues que por lo tanto son dinámicas y son cambiantes y que van a modificarse día tras día. Y en ese sentido, por eso es que nosotros decimos que el nivel de riesgo siempre va a ser cualitativo, nunca va a responder de ninguna manera a que nuestro nivel de riesgo es un 70%, a que nuestro nivel de riesgo es un 10% y que por lo tanto a partir de eso lo vamos a catalogar como un riesgo bajo. Eso es imposible de hacer, para que lo tengamos un poco claro. Respecto a las amenazas y las vulnerabilidades, ¿qué puede provocar esas amenazas? Es el resultado que nos va a dar ese nivel de riesgo, ¿sí? Para poder determinar si es un nivel de riesgo alto, medio o bajo, tenemos que analizar qué puede provocar, cuál va a ser esa consecuencia de la amenaza. Y con esto, entonces, les planteo lo siguiente. Las amenazas, si bien tienen dos intenciones, sí o sí, siempre la primera intención de una amenaza, cualquiera que sea,
va a ser la de desmovilizar y desarticular cualquier acción política, ¿sí? Una amenaza lo que pretende inicialmente en un punto cero es que tú dejes de hacer tu ejercicio de trabajo, que tú dejes de defender el territorio, que tú dejes de defender el ambiente, es decir, que básicamente dejes de molestarlos y de estarlos, me perdonan la expresión, de estarles jodiendo la vida con los nacederos de agua, con la minería ilegal, con los ejercicios de tala de árboles y demás. Esa es la intención inicial, parar tu ejercicio político, parar las denuncias que estés realizando, los ejercicios de incidencia política que estés realizando. Ahora bien, hay que analizar también la segunda intención de la amenaza. Y la segunda intención de la amenaza la tiene que sí o sí traer relativamente clara la forma en la que llegue la amenaza. Es decir, si a usted les llega una amenaza por un mensaje de WhatsApp, por lo general las amenazas dicen, deje de estar diciendo o defendiendo los derechos humanos porque si no, entonces lo vamos a apelar, algo por el estilo. La amenaza la amenaza y esa intención inicial la dice claritamente, es deje de hacer, punto. Esa es la intención. Y la segunda es, si usted no lo deja de hacer, pues entonces lo vamos a apelar. Esa es la segunda intención. Las posibilidades de que se lleguen a materializar esas segundas intenciones, terceras, cuartas o las que sea con las que venga esa amenaza, realmente son medianamente bajas. Esto no quiere decir que sea para todas las amenazas y que sea algo generalizado, sino que pues de alguna u otra manera, cuando una persona realiza una amenaza, su intención directa es que usted deje de realizar los ejercicios de denuncia, como ya lo he dejado claro. Y a partir de allí, su intención no es realizar o materializar la segunda intención, porque sencilla y básicamente, si lo quisiera hacer, pues lo haría sin una amenaza. Sencillo, si usted lo quiere apelar por el ejercicio de defensa del territorio que está haciendo, pues lo hacen sin ningún tipo de amenaza. Por lo tanto, ahí podemos inferir y deducir que la intención de una amenaza siempre va a ser el parar tu ejercicio político. Y a partir de ahí entonces tenemos que tener una serie de contextualizaciones y de claridades respecto a nuestro trabajo y a nuestro panorama inmediato muy claras. Y es cómo, dónde y cuándo se realiza la amenaza, la situación vulneradora de derechos puntuales. Es decir, cómo llega, en qué momento llega y dónde llega. Nos llegó a nuestra casa, nos llegó a nuestro lugar de trabajo, le llegó al colegio de nuestros hijos, le llegó a la casa de mi mamá, le llegó a la sede o el lugar de reunión de nuestra colectividad, en el parque en el que nos reunimos, en la tienda en la que nos reunimos. ¿Cuándo llega? ¿Después de qué momento? Llega después de que realizamos una denuncia, llega después de que realizamos una manifestación, después de que realizamos algún tipo de ejercicio de incidencia. ¿En qué momento llega? ¿O llega antes? Ese tipo de variables las debemos tener sumamente claras y sumamente precisadas para poder establecer cuáles fueron nuestras vulnerabilidades, cuáles fueron esas brechas de seguridad que nosotros tuvimos para que las amenazas pudieran llegar y por lo tanto cuál va a ser nuestro nivel de riesgo. Y a partir de ahí, pues analizar qué vamos a hacer con esa amenaza, cómo vamos a actuar, cómo le vamos a responder a los actores que realizan la amenaza. Es decir, y ahí entonces entra ese cuarto concepto del que estábamos hablando anteriormente. El riesgo es igual a las amenazas por las vulnerabilidades. Acá lo explico un poco más fácil. Riesgo es ese valor que no conocemos, el que tenemos que encontrar, el igual, el que sale después del igual. Las amenazas van a ser multiplicadas por las vulnerabilidades. Es decir, si nosotros tenemos, por poner un ejemplo, 4 vulnerabilidades. Una, no tenemos un esquema de derechos humanos o no tenemos formación en derechos humanos. 2, salimos a hacer nuestro ejercicio político
siempre en el mismo lugar y siempre a la misma hora, o tenemos simplemente reuniones para cuadrar logísticas y metodologías de nuestro trabajo siempre en el mismo lugar y a la misma hora. 3, nuestros canales de comunicación son poco seguros. Siempre lo comunicamos por WhatsApp, por estados de WhatsApp, donde cualquier persona puede verlos y demás. Y 4, y cuarto, que nuestra vida personal, ni siquiera la política, está en boca de absolutamente todos. Es decir, que fui a comerme un pastelito a la tienda de la esquina, su foto a redes sociales, al estado de WhatsApp, al estado de Instagram. Que fui a comer arrocito con mi familia y lo subo inmediatamente. Ese tipo de situaciones generan una vulnerabilidad, y más aún si estamos en un escenario de riesgo medio o alto. ¿Por qué? Porque le estamos dando todas las facilidades a las personas que nos están amenazando para saber en dónde nosotros convivimos cotidianamente, con quiénes, a qué horas y demás. Si nosotros tenemos entonces esas 4 vulnerabilidades, pues nuestras amenazas se van a multiplicar por lo mismo. Porque si ya saben nosotros cómo convivimos, qué hacemos, dónde lo hacemos, con quiénes, a qué horas y demás, pues las formas, le estamos facilitando el trabajo, y las formas en las que van a llegar estas amenazas, pues va a ser muy fácil para ellos, ¿sí? Por eso les decía, no es que sea nuestra culpa que lleguen las amenazas, pero sí es nuestra culpa facilitar el que lleguen las amenazas, porque no hacemos un ejercicio concreto, crítico y seguro de nuestra línea política. Y eso lo vamos a dividir, ¿sí? Ya tenemos una multiplicación que nos va a arrojar. Tenemos 4 vulnerabilidades, nuestras amenazas se van a multiplicar. Digamos que van a dar 8. Entonces, 4 vulnerabilidades por amenazas va a darnos 8. ¿Cómo vamos a reducir eso? ¿Cómo vamos a dividir eso? Pues con nuestras capacidades, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos a fortalecer esas 4 vulnerabilidades de las que les estaba hablando, por poner un ejemplo, lo vamos a reducir a que ese resultado de 8 nos dé 4, ¿sí? Porque empezamos a fortalecer nuestras vulnerabilidades. Porque empezamos a fortalecer nuestras capacidades y por lo tanto a minimizar esas vulnerabilidades de las cuales les estaba hablando. Hay que tener algo muy claro y muy presente, y ya lo decía también la compañera, los riesgos nunca son estáticos. Lo mismo con las amenazas, lo mismo con las vulnerabilidades y lo mismo con las capacidades. No importa que nosotros, por diferentes situaciones, nos hayan desplazado o tuviéramos que salir del territorio por cuestiones laborales, etcétera, etcétera, porque cambiamos nuestro territorio de incidencia política, es decir, que no sé, estábamos en el Nariño y después nos fuimos hacia el Pacífico Caucano. No importa que cambiemos nuestro escenario territorial de incidencia directa. Esos riesgos, esas amenazas, esas vulnerabilidades siempre van a estar y siempre van a ir cambiando. Los riesgos y las amenazas se van a adaptar sí o sí a cualquier contexto en el que nosotros estemos. Y por lo tanto nosotros debemos responder a ello. Es decir, que nuestras capacidades también se tienen que adaptar al contexto en el que estamos. A esas cotidianidades nuevas que generemos, a esas nuevas formas de vivir que generemos. Siempre debemos fortalecer y adaptar nuestras capacidades. ¿Cómo establecer el nivel de riesgo de una forma un poco más concreta? Estas son algunas preguntas guía. ¿Por qué son preguntas guía? Porque no son las únicas preguntas que nos debemos hacer y porque no son las únicas cuestiones que nos debemos preguntar, ¿cierto? En primer lugar, ¿cuáles son las cuestiones clave en juego en el escenario sociopolítico y económico? Es decir, si nosotros estamos peleando contra la minería ilegal, pues ¿cuáles son las cuestiones claves? Hay actores armados que se nutren económicamente y territorialmente y por lo tanto social y políticamente de la minería ilegal. Hay actores estatales que hacen lo mismo a través del fortalecimiento de actores paramilitares, ¿cierto? De grupos paramilitares. Hay empresas transnacionales, internacionales que también están allí en juego y que también buscan de alguna u otra forma establecerse en el territorio y por lo tanto pueden hacerlo también de forma ilegal a través también de grupos armados ilegales. Segundo, ¿quiénes son los actores más importantes en relación con estas cuestiones claves? Era lo que les decía al inicio de la presentación. Para nosotros es sumamente importante darles un nombre propio.
Y ojo, acá también quiero aclarar pues que no lo vamos a hacer para generar una sobreexposición o una acción con daño, sino que pues el dar de nombre propio lo debemos hacer con toda la seguridad que esto requiera. Es decir, lo podemos hacer en espacios netamente internos y de confianza de nuestra organización. Pero pues no lo vamos a ir a exponer en, qué sé yo, una mesa de seguridad en Tumaco, ¿sí? Donde los actores institucionales pues son poco confiables, ¿cierto? Porque tienen nexos con grupos paramilitares o porque tienen nexos con grupos guerrilleros o con los dos, ¿cierto? Y por lo tanto las denuncias que nosotros realicemos pues van a generar una sobreexposición y van a aumentar nuestro nivel de riesgo. Y por lo tanto pues se configura una acción con riesgo, con daño, perdón, ¿cierto? Entonces hay que darles nombres propios, sí, pero pues también hay que medir cuál va a ser ese nivel de riesgo que vamos a tener a la hora de darles un nombre propio a esos actores. Pero en escenarios internos y de extrema confianza, para hacer un análisis de riesgo y establecer cuáles son esas vulnerabilidades y derechos de seguridad que tenemos tanto individual como colectivamente, pues es importante que analicemos todo el panorama y el contexto con nombres propios de nuestro ambiente directo. Tercero, ¿en qué medida podría nuestro trabajo afectar de forma negativa o positiva los intereses de estos actores claves? Es decir, ¿cuál es el impacto que nosotros estamos teniendo dentro de nuestro ejercicio político? Si nuestro ejercicio actualmente se está decantando hacia la tala y deforestación de bosques, ¿cómo entonces estamos afectando a los grupos que están realizando esa tala y esa deforestación? El hecho de que nosotros simplemente denunciemos o pongamos un tweet o pongamos un estado, eso ya va a generar un impacto. Y a partir de ahí, entonces, pues vamos a empezar a medir. Si yo puse un estado de WhatsApp para las personas que son de organizaciones sociales estrictamente y que son organizaciones confiables, ¿cómo esto los podría afectar a los grupos que lo están haciendo? Claro que los afecta, pero no va a generar una sobreexposición directa hacia nosotros, ¿sí? Y mucho más si lo hacemos de una forma mucho más segura. Es decir, si nosotros ponemos el estado de WhatsApp de la denuncia frente a esa deforestación y esa tala de árboles que se está realizando, y activamos nuestra red de apoyo en diferentes territorios del país, no en el que estamos, es decir, si yo soy de Nariño y estoy en Tumaco y denuncio, y la denuncia la hago con organizaciones o con redes de apoyo de otros territorios o nacionales, pues el nivel de impacto que nosotros vamos a tener va a empezar a disminuir. Pero pues eso parte de que nosotros podamos y tengamos muy claro cuál es el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Cuarto, ¿cómo podríamos reaccionar en caso de que por nuestro trabajo nos convirtiéramos en blanco de estos actores? Como les decía anteriormente, el que hagamos un análisis de riesgo no nos va a dar la ruta concreta ni específica, ni nos va a dar toda la solución para las diferentes amenazas y problemas que tenemos, ¿sí? Pero por lo menos sí nos va a dar herramientas para que nosotros podamos empezar a pensar, a imaginar y a prever el cómo vamos a actuar. Es decir, por lo menos vamos a empezar a pensarnos, si yo me tengo que desplazar, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Si yo me tengo que desplazar no sé, si yo me tengo que desplazar del Chocó y mi única red de apoyo está en el Valle, ¿a qué persona le voy a pedir ayuda para que pues me reciba por lo menos unos días en tanto o se calme la situación o pueda establecerme un poco más seguramente, ¿sí? Eso por lo menos nos sirve como punto de inicio para poder saber cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, ¿es nuestro entorno sociopolítico lo suficientemente seguro como para llevar a cabo nuestra labor? Yo sé que en muchas ocasiones nos apasionamos muchísimo por nuestro trabajo y por lo tanto obviamos o en su efecto omitimos las diferentes situaciones de seguridad por las que pasamos. Pero pues en ocasiones también hay que darnos una prioridad hacia nosotros y decir, voy a hacer un pare, voy a hacer un alto y voy a ayudar a hacer la incidencia desde un lugar un poco más seguro, desde un lugar un poquito más escondido, para que mi perfil baje. Es decir, para que la visibilidad que yo tengo, la visibilidad política que yo tengo, empiece a bajar y por lo tanto los ánimos se calmen, ¿sí?
Y eso parte justamente de poder comprender cuál es nuestro contexto, de poder analizar cada una de las variables, de los actores, de las intenciones, de esas intenciones económicas, políticas y sociales que se tienen en el territorio desde los diferentes actores, incluso también desde las mismas organizaciones y líderes sociales, ¿cierto? ¿Cómo han respondido? Y por último, ¿cómo han respondido las autoridades locales, nacionales a la labor previa de los defensores de derechos en relación a esta cuestión? Esto es sumamente importante que lo tengamos claro, porque como les decía ahorita, y es una experiencia que yo tengo, nosotros llegamos a cierta región, a cierta parte de Tumaco, y lo que nos decían es que yo no puedo acá denunciar porque la fiscalía no es una persona confiable, y no es una institución confiable, ¿cierto? Porque tiene nexos con paramilitares y porque tiene nexos con grupos guerrilleros, y por lo tanto voy a generar una sobreexposición. La institucionalidad por lo general no sirve. No, las rutas que activa la institucionalidad, la Defensoría, la UNP, el Ministerio del Interior, no sirven, ¿sí? En esencia no sirven. No son eficientes, no son eficaces, no nos van a garantizar protección, no nos van a garantizar ningún escenario de real protección. Pero eso no quiere decir entonces que como la institucionalidad no sirve, vamos a dejar de exigirles al Estado. Eso no puede ser posible. No podemos dejar que el Estado se acomode ante nuestras situaciones de vulneración de derechos humanos. Se me va a acabar el tiempo, perdón. Ya con esto termino. ¿Qué variables necesitamos entonces tener en cuenta para hacer un análisis de riesgo? Mi perfil, es decir, ¿qué hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? Y Perdón, ya, con esta termino, no me demoro más de 5 minutitos, perdón. Mi perfil, construir mi perfil. ¿Yo qué hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y desde qué posición lo estoy haciendo? Desde una posición crítica, desde una posición internacional, desde una posición que busque el financiamiento de organizaciones internacionales para mi propio beneficio. ¿Desde qué parte lo estoy haciendo? ¿Qué actores institucionales hay? ¿Cuáles son los que hacen presencia en el territorio? ¿Qué perfil tienen? Es decir, básicamente, de qué se encarga esa institución. Y, muy importante, si son aliados o no son aliados. Es decir, si podemos o no confiar en ellos. Tercero, ¿qué actores ilegales hacen presencia? ¿Quiénes? ¿Qué intereses? ¿Y cómo los afecta? O si los afecta. Cuarto, ¿cuáles son nuestras redes de apoyo? Es decir, nuestras organizaciones aliadas, los líderes sociales aliados, ¿de dónde son? Ya sean locales, ya sean regionales, ya sean nacionales o ya sean internacionales, y cómo poder pedirles ayuda en caso de. Quinto, contexto político actualizado. Nosotros no podemos hacer un análisis de riesgo si no tenemos claro los 4 anteriores puntos y los siguientes de forma actualizada, es decir, de hoy a hoy. Nosotros recomendamos que los análisis de riesgo se hagan cuando menos cada 3 meses. Para que a partir de ahí pues tengamos claro cuál es el panorama en el que, no solamente para el análisis de riesgo, sino en general para ver cuáles van a ser nuestras incidencias y el rango de incidencia de nuestro trabajo político. Séptimo, ¿cuáles son nuestras vulnerabilidades? Soy cuidadoso, tengo prácticas de autocuidado, para que a partir de allí pues podamos empezar a preguntarnos y poder establecer en consecuencia pues cómo vamos a reaccionar ante estas vulnerabilidades. Y capacidades, sé qué debo hacer en caso de, tengo formación para poder reaccionar, me estoy formando, tengo la intención, tengo las herramientas. Creo que una primera herramienta, por lo menos desde este lado, pues es que pudieran conocer este tipo de herramientas. Eso sería, gracias por su atención, qué pena me alargué un poquito, pero a veces me apasiono hablando de estos temas y me alargo un tris. Muchas gracias, Juan Carlos. No te preocupes, igual ahí vamos como ya cerrando el espacio. Realmente tu presentación es muy valiosa porque nos permite justamente poder comprender todos estos marcos y estas situaciones que realmente se viven en el territorio y responder un poco también a esas dudas que nos venían presentando las compañeras en torno, bueno, ¿y qué hacemos en los territorios donde no llegan estos espacios o estos tratados internacionales, ¿cierto? Entonces nos dicen por acá, los líderes sociales están también expuestos a campañas de desinformación por redes sociales para demeritar y restar al trabajo de nuestros líderes en los territorios. Esto es una amenaza indirecta, ya que incluso toda esa desinformación pueden hacerla desde Vox.
Esa es la primera pregunta que nos hacen, Juan Carlos. Depende de cómo se realice este ejercicio de... Ay, creo que tengo... Ya, depende de cómo se realice este ejercicio de desinformación, porque pues depende del contenido que traiga. Por ejemplo, si esa campaña de desinformación hacia el ejercicio de defensores del territorio trae en el mensaje que envíen la palabra colaboradores de narcoterroristas o colaboradores de grupos guerrilleros, claro que se configura en una amenaza, y es una amenaza directa. No sería indirecta para la colectividad, como lo vimos anteriormente, pero sería una amenaza directa. ¿Por qué? Porque a pesar de que diga, o el mensaje diga líderes del territorio, es decir, no sea específico qué líderes, pues a fin de cuentas les recae y va a llegar directamente a ustedes, que son líderes del territorio. ¿Sí me hago entender? Quizá no soy un poquito muy claro, pero como para ser concreto, depende del contenido de la amenaza también, que es lo que les decía, quizá tampoco lo expliqué bien, pero es lo que les decía, hay que analizar puntualmente cuál es la primera intención y la segunda intención o la tercera, y a partir de ahí pues analizar cuál va a ser y cuál es el discurso que tiene la amenaza propiamente. Las amenazas por lo general llevan una sistematicidad, es decir, que no solamente va a llegar una amenaza, sino que van a llegar 2, 3 y demás, y pues también hay que analizar cuál es el lenguaje que están utilizando. Tenemos que analizar si el lenguaje está escalando el nivel de agresividad en el lenguaje, es decir, si la primera amenaza solamente venía diciendo me perdonen la expresión, pero pues es que así es como llegan las amenazas, deje de joder o deje de chimbear y váyase del territorio, y la segunda ya llega con palabras más soeces, con groserías y demás, pues ahí pues veríamos un escalado en esa agresividad, y a partir de ahí pues entonces iríamos analizando qué nivel de riesgo nos puede generar esa amenaza. Sí, entonces hay que analizar muy profundamente y muy detalladamente qué es lo que trae la amenaza para poder establecer si va a ser una amenaza directa, si es una amenaza indirecta y demás. No sé si me hice entender. Gracias, Juan Carlos. Sí, yo creo que igual este tema lo vamos a seguir abordando en nuestra próxima sesión también, para que sobre todo para responder acá también un comentario que nos hacía una compañera, y que es importante que se traje una matriz de riesgo con enfoque de género y feminista, ya que todos, todas y todes estamos expuestas y expuestas a muchos riesgos, y sobre todo en nuestros territorios rurales. También nos comentan por acá, nos dicen: la primera acción debe ser desde la justicia asegurar y ajustar la eficacia de las instituciones, ya que desplazarse es costoso, y más cuando tenemos toda la familia en la misma comunidad. Y nos hacen una pregunta que es: disculpa, ¿se cuantifican las amenazas y vulnerabilidades? En un primer momento sí se cuantifican. ¿Se cuantifican de qué forma? Es decir, se les pone un número. Pues de si tengo 1, 2, 3, 4 amenazas de X o Y grupo, eso es lo que se cuantifica. Y las vulnerabilidades también las cuantificamos. Las cuantificamos en seguridad digital, lo que les decía ahorita respecto a que subimos todas nuestras redes sociales, de que nuestros correos organizativos no tienen las suficientes garantías de protección, los suficientes elementos de protección, perdón, y demás. El que tengamos patrones de conducta muy arraigados y muy establecidos, es decir, eso que nosotros le llamamos, se me fue la palabra, eso que nosotros le llamamos, se me fue la palabra, pero bueno, que repetimos constantemente una serie de acciones. Que salgo a las 6 de la mañana, cojo una rutina, es la palabra, que tenemos una rutina muy muy establecida y muy muy arraigada, eso también genera una vulnerabilidad. A partir de ahí las cuantificamos, les ponemos un número, cuántas vulnerabilidades tengo, cuántas amenazas he recibido, y a partir de ahí lo que hacemos es cualificar entonces
cuál es nuestro nivel de riesgo, ¿sí? Para que quede allí un poquito más claro. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, voy a leer el último comentario y no va a tomar otro momentico porque hay una manito levantada y creo que este tema es muy importante que nos quede claro. Entonces nos dicen, el sabotaje por parte de gente de la comunidad, otros líderes que se niegan a creer en una propuesta diferente, ¿también se puede calificar como una amenaza? Lo mismo, también depende de la intencionalidad. Por eso es que les decía que hay que tener muy claro cuál es el contexto en el que nosotros trabajamos. Si el sabotaje que hace la comunidad pues responde a esos intereses de los diferentes grupos que hay en el territorio, ya sean estatales o no estatales, pues claramente se va a convertir en una amenaza. Quizá no sea directa, pero pues sí puede ser una amenaza indirecta respecto a lo que puede llegar a generar para mi ejercicio político, ¿sí? Entonces hay que analizar muy bien cuáles son esos intereses por los cuales se está saboteando la propuesta o el ejercicio que se esté realizando. Yo sé que no estoy dando respuestas muy concretas, pero como les decía en la presentación, pues es que el análisis de riesgos tiene que tener en cuenta todas las particularidades de nuestros territorios y por lo tanto pues de las intenciones, del contexto, de los actores y demás, y en ese sentido pues cada una de las situaciones es muy diferente y hay que analizarla de forma muy diferente también, ¿sí? Pero sí, claro, así como en términos muy generales, el sabotaje puede ser una forma de amenaza, ojo ahí como lo dijo. Antes de que responda la compañera, se me olvidó, que pregunte la siguiente compañera, se me olvidó hablar sobre el comentario que mencionaba ahorita Karen. En efecto, los análisis de riesgos para mujeres y para personas diversas sexualmente hablando, tienen que tener una preponderancia mayor por situaciones que son mucho más complejas y por las diferentes cargas que tienen las mujeres. No es lo mismo que a mí me amenacen y yo tenga que salir del territorio, porque lo que yo voy a decir es, pues yo salgo del territorio, a mi familia no le está pasando mucho o nada, y ya, las puedo dejar, a que amenacen a una madre comunitaria que tenga que salir con sus hijos, con las personas que tenga a su cargo, con su papá, con su mamá, con su hermana, porque pues son cargas que tienen las mujeres históricamente, y por lo tanto pues los análisis de riesgo y las reacciones que se deben tener para ello deben responder a esos mismos roles de género que les han impuesto a las mujeres y a las diversidades sexuales. Listo, gracias Juan Carlos. Y ahora sí, compañeras, iríamos con la última palabrita, y antes de que se vayan, para que por favor escuchemos lo que Angie y el compañero Juan Carlos nos tienen para contar. Entonces esperemos un momentico porque también queremos poder tomar una foto, porque hemos tenido ya muchas clases y no nos hemos tomado ni una sola foto, y es súper importante también para el equipo poder tener estos registros. Entonces dale, Angie, y despuesito tomaríamos la foto. ¿Listo? Entonces, Angie, puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Angie de la red Cuiche de mujeres. Quería mencionar algo sobre los riesgos, ¿no?, de las mujeres, especialmente indígenas, que también dentro de las mismas comunidades, ¿no?, tenemos ciertas amenazas. Por ejemplo, en el 2022 miraba una noticia de una mujer sabedora jaivana en Vera, que ella está trabajando en la medicina, ¿no?, natural. Entonces ella, en conflictos con otras comunidades del territorio, pues fue asesinada porque por un mal de ojo, porque decían que ella hizo mal de ojo y entonces fue asesinada. Entonces miremos esos riesgos, ¿no? Depende del sector, la comunidad, la etnia, nuestros saberes. Yo creo que es bien importante reconocer eso, que también la violencia al interior pues de los hogares, ¿no?, que por lo del ejercicio de los liderazgos de las mujeres que nos vemos o se ven expuestas, ¿no?, por las mismas parejas, ¿no? Bueno, eso es como para entender un poco por qué es importante el enfoque de género y también a la vez feminista de los riesgos cuando ejercemos liderazgos.
Quería mencionar así rápidamente, hay un libro muy bonito que se llama ¿De qué sirve la revolución si no la puedo bailar? Y es un libro que habla sobre el ejercicio de los liderazgos individuales y colectivos, porque muchas veces dice, bueno, ¿cómo me cuida? Pero también es importante responder cómo cuidamos a nuestros líderes y a nuestras lideresas, que me parece como bien importante, ¿no? Porque el ejercicio de liderazgo a la final también es un liderazgo colectivo. No es de una sola persona. Por ejemplo, las mujeres cuna en Panamá no hablan de lideresas porque en su lengua no existe esta palabra, pero sí hablan de representatividad. Entonces ahí se mira como esta representatividad es como un ejercicio más horizontal, ¿no? Que de una visibilización de una sola persona, que también a la final no solo expone a la persona, sino a la organización. Y finalmente, quería mencionar y también una pregunta. Yo conozco un fondo que se llama Fondo de Acción Urgente, que es con un enfoque feminista, que ayuda a gestionar fondos inmediatos en menos de 48 horas cuando hay situaciones de riesgo. Entonces ellas dan un monto, evalúan el riesgo porque hay personas pues que necesitan salir en menos de 24 horas de su territorio. Entonces querías, y pues sobre todo que tiene este enfoque, ¿no? Como te decías, no es solo proteger a la persona, sino también a su entorno. Quería preguntarte si tú conocías así como otros fondos que tengan este enfoque así en Colombia, donde se pueda acceder con apoyo inmediato o no sea internacional, que esas respuestas sean rápidas, que ayuden a proteger las vidas. Yo creo que es importante conocer este tipo de organizaciones, tanto para nosotras mismas y también como para compartir a otros. Bueno, bye, gracias. Sí, conozco dos fondos precisamente. Uno de ellos es Fondo Lunaria, que también, si no estoy mal, tiene una de las líneas muy similar a la que acabas de mencionar, y pues que también es con un enfoque feminista y de diversidades sexuales, especialmente pues de mujeres trans, de mujeres y personas no binarias, pues porque comprenden que este tipo de situaciones son o recaen con un mayor peso para este tipo de poblaciones. Y por otro lado, me cogiste a mansalva y por lo tanto no me acuerdo bien específicamente de qué significan las siglas. Prometo que lo comunicaré con la compañera Karen, pero es la FFP, que trabajan de la mano con una organización que se llama ILSA. Ellos también tienen un fondo para, esto sí es ya específico, para cualquier persona, sea hombre, sea mujer, etcétera, víctimas de conflicto armado. Sí o sí es con este enfoque de víctimas de conflicto armado. Y también tienen un fondo que pues es inmediato y que pues atiende a este tipo de necesidades. Son los dos que yo conozco en este momento. Juan Carlos, muchísimas gracias también a Angie por su pregunta. Yo digamos que también mencionaría que Fondo Lunaria es uno de los fondos como más importantes y que más apoyo también acá a nivel Colombia, y específicamente la línea de Rosa Elvira Celi, que también es específicamente para mujeres víctimas de violencia, para defensoras de derechos humanos, bueno, y mujeres y diversidades que estén en situaciones de riesgo. Entonces despuesito yo les paso la información adicional con la que nos va a enviar Juan Carlos. Muchísimas gracias, queridas. Entonces, Vero, para que des ese mensajito de despedida de esta super sesión del día de hoy, que estuvo súper cargada de información poderosa para nuestros territorios.